Ok, pues estamos en Predicaciones al Instante y el día de hoy vamos a estar teniendo un tema maravilloso. Vamos a estar hablando acerca de los efectos del amor de Dios. Vamos a empezar y a dividirlo para que sea más claro este tema, a explicarlo con etapas, ¿ok? Vamos a hablar de la primera etapa. La primera etapa es general. Vamos a ir de lo general a lo particular. En la primera etapa nos encontraremos que Dios ama al mundo, sean creyentes o no sean creyentes. Esa es una realidad y lo encontramos en la Biblia. Juan 3:16 nos dice esto, que Dios amó al mundo y que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algo también que rescatar de esta acción. ¿Cómo sabemos que Dios ama al mundo? Ya hemos dicho que Juan lo dice, pero también en otra parte de la Escritura nos encontramos lo siguiente. Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dos elementos importantes son el agua y la luz. Para que la vida surja necesitan estar estos dos elementos y Dios los da a un mundo, crean o no crean en Él. Dios sigue bendiciendo de esa forma. Así entonces podemos saber que Dios ama al mundo, que no nos está rechazando, sino que aunque no le comprendamos, aunque no sepamos ni siquiera que existe un Dios, aunque no creamos en Él, Dios te está bendiciendo. Entonces el primer efecto será que Dios bendice, aunque tú no lo sepas. Eso es lo general. Dios nos bendice a todos. Y nos bendice aunque ni siquiera nos demos cuenta de ello. Ahora, entonces la siguiente etapa es los que se saben amados, pero también esto mismo implica un efecto. El amor de Dios produce en ti un saberte amado. ¿Sí? Y esta etapa de los que se saben amados es más reducida que la anterior. La anterior es general para todos, pero aquí sí ya hay una aceptación, una adopción de parte de Dios. Él nos adopta como hijos. Es lo que dice Juan en el primer capítulo, versículo 12, que nos ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Cuando hemos creído en Él, entonces podemos saber que Dios nos ama, que Dios nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros. Y eso es algo maravilloso. Entonces uno de los efectos es que ahora ya sé que Dios me bendice. Eso lo produce el amor de Dios en la vida del que ha creído, del que se sabe vivo. Produce una vida interior también, porque el que cree en Dios, ríos de agua viva corren dentro de él. Este es un efecto del amor de Dios que te da la facultad de sentirte vivo. Otro efecto es que produce en ti un querer parecerte a Él, un querer ser imitador de Él. Lo que dice la Escritura en Efesios, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Cuando te sabes amado, quieres ser seguidor de Cristo, imitándole, pareciéndote a Él, haciendo lo que Él hacía. Eso es maravilloso. Pero hasta ahí no termina todo. Pareciera que solamente hay dos grupos, pero yo veo un tercer grupo, los que aman a Dios. Otro efecto en sí mismo, pero que también nos lleva a entender que es otra etapa, porque el grupo se sigue reduciendo. Están los que se saben amados, pero que cuando no entienden bien toda esa función, están pensando solamente en ellos. Pero el tercer grupo, que son los que aman a Dios, han entendido algo más, que hay que ser agradecidos. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Uno de los efectos del amor entonces es que podemos reaccionar no solamente en sentirnos amados, sino que ahora podemos amar a Dios. Y amar a Dios es amarle a Él con todo el corazón para no defraudarle, pero también conlleva amar al prójimo, amar al que no nos ama. Fíjate que la Escritura dice ahí en Romanos 8:28, y sabemos esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice eso, recalco la siguiente frase, a los que aman a Dios. Es decir, que no son del primer grupo, no son los que a Dios ama, los que a todas las cosas les ayudan a bien. No, no, no. Tampoco son del grupo de los que se saben amados por Dios. No, la bendición de entender que todas las cosas te ayudan a bien es cuando tú eres capaz de reaccionar al amor de Dios y ahora puedes decir, yo amo a Dios. El grupo se va reduciendo y se sigue reduciendo. Estos son los agradecidos. Estos son los que entienden que sí,
todas las cosas les van a ayudar a bien porque ahora ya hay un filtro que es ese amor tan grande de Dios en su vida. Pero más adelante, ahí mismo sobre Romanos 8, nos dirá que nada nos puede separar del amor en Dios. En el anterior grupo sí hay muchas cosas que te pueden separar del amor de Dios porque solamente estás pensando en ti egoístamente. Pero en este tercer grupo ya nada te puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada puede separarte del amor de Dios. Por eso es importante que si tú te estás congregando, entiendas esto. Tienes que llegar a amar a Dios. Tienes que no quedarte solo en el papel de, Dios me ama, cuánto me ama, es maravilloso. No, tienes que también saber si tú puedes amar a Dios. Y una de las preguntas que te puede ayudar a entender esto es, si Dios no hiciera nada contigo, nada de lo que le estás pidiendo, si no transformara ninguna de las condiciones en las que tú vives, ¿serías capaz de amarle a Él? Amarle a Él por lo que Él es, no por otra cosa. Es una pregunta que nos lleva y que nos hace reflexionar sobre si realmente amamos a Dios o solamente somos de los que nos sabemos amados y ahí queremos descansar. La segunda etapa puede durar bastante tiempo. Eso depende de ti. ¿Qué tanto tú reaccionas al amor de Dios? Termino con lo siguiente. 10 hombres que eran leprosos le pidieron al Señor Jesús que los sanara. Le gritaron desde lejos porque no podían acercarse a Él. Y en esos gritos desesperados, en ese clamor, ellos pidieron ser sanos. Jesús les dijo, ok, vayan y preséntense con los sacerdotes. Y en el camino, mientras ellos iban siendo limpiados. Llegaron y se presentaron ante los sacerdotes y estaban limpios. Pero lo que es la mejor parte de ello es lo siguiente. Dice que uno de los 10 regresó a darle las gracias a Jesús. Se postró delante de él. Y Jesús le preguntó algo que era realmente confrontador. ¿No eran 10 los que habían sido sanados? ¿Dónde están los otros 9? Este hombre dijo, yo no lo sé, solamente yo he vuelto. La gratitud tiene un 10%, por eso es que el grupo se reduce. El amar a Dios, no cualquiera llega a amar a Dios. Algunos se quedan solamente en saberse amados y en esperar, recibir y ya después irse. Pero los valientes se atreven a ir más allá y a entender y a conocer que pueden amar a Dios también. Hacemos una breve conclusión. Entonces hablemos de 3 etapas. La primera etapa es Dios ama al mundo, la segunda etapa es Dios me ama y la tercera etapa yo amo a Dios. Cada una etapa rescatamos algunos efectos. Primera etapa hay un efecto que necesitamos rescatar. Dios te bendice aunque tú no lo sepas. De la segunda etapa encontramos 3 efectos del amor de Dios. Que Él te hace tu hijo, ¿sí? Te da la capacidad de ser adoptado como su hijo. 2, saberte amado por Él. Y 3, te hace surgir el deseo de ser su seguidor, ¿sí? Es decir, parecerte más a Cristo. En la tercera etapa encontramos 3 efectos del amor de Dios. Es decir, yo amo a Dios, ¿sí? Una etapa, pero también un efecto. Todas las cosas me ayudan a bien. Y 3, nada me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. 7 efectos del amor de Dios te he dado el día de hoy. Espero que te ayuden y que te puedan servir para tu relación personal que tú lleves con Dios, que te ayuden a reflexionar un poquito sobre dónde tú estás. Mejor predicaciones al instante, no se te olvide darle un me gusta si esto te ha gustado y compartirlo con alguien más para que también le pueda ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Hasta la próxima.